Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presenta Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Conduce Pedro Fodich. Here we go. Hola a todas y a todos, muy bienvenidos a esta primera edición de Prosa y Pixel. Es un programa en el que queremos entregarles un poco de todo respecto a cultura, entretenimiento, libros, espectáculos, arte, exposiciones, todo lo que tenga que ver un poquito con el sano ocio, con el buen ocio que decían los filósofos, ¿cierto? Para partir este programa contamos con una excelente presencia, aquí un invitado, un amigo muy querido, que ya lleva un buen tiempo trabajando en Estados Unidos como documentalista. Le damos la bienvenida a Milenko Skoknich. Hola, Milenko. Hola, Pedro, ¿cómo estáis? Bien, ¿todo bien? Sí, todo bien. Sí. Contento aquí de estar en el programa contigo. Así es, sí, nosotros también muy contentos. La verdad, un poco nerviosos. Quizás esta vez en mucho tiempo yo estoy tan nervioso como el invitado puede ser, como se debuta en un programa, es distinto, ¿no? Así es. Oye, Milenko, hoy día, queremos hablar un poquito sobre tu experiencia como documentalista en Estados Unidos. Entonces, para partir, vamos a los orígenes. Tú eres licenciado en Artes Visuales, ¿cierto?, de la Pontificia Universidad Católica, y después fuiste a hacer un posgrado en San Francisco, ¿no es cierto? Cuéntanos un poquito de esa parte, de tu parte formativa. Bueno, después de haber estudiado arte, siempre me gustaron la versión audiovisual del arte, el cine, y buscando un lugar para estudiar, yo había vivido cuando chico en San Francisco y me encantaba la zona, y yo me compraba toda la mística de Francis Ford Coppola y George Lucas, habiendo como salido de la industria y haberse instalado ahí. Entonces yo seguí un poco como ese sueño y fui a estudiar a la Universidad Estatal de San Francisco. Y ahí me quedé. Ahí te quedaste. Sí. Originalmente con un plan más de hacer cine, de trabajar videoarte, era tu plan original, ¿cierto? Bueno, el videoarte me influenció mucho y de alguna manera me gustaba trabajar más con los materiales, como la cámara y la edición y los efectos gráficos a través del computador. Entonces, por un lado, pero por el otro lado siempre había sido fanático del cine y me encantaban las películas como de Michael J. Fox, el lobo hoy, ese. Vamos a hablar indirectamente sobre Michael J. Fox hoy día, porque dentro de las noticias que, si quieres la podemos comentar inmediatamente, no sé si tú estás familiarizado con Drew Struzan. Drew Struzan es un artista de pósters. Es un artista de pósters que ha hecho todo tipo de... puede que me suene. Ya que mencionaste, es el artista que hizo el póster, Volver al Futuro, hizo los pósters de la trilogía de precuela de Star Wars, y también hizo todo el arte, los dibujos de la nueva edición de Star Wars. Película que se te ocurra, Teen Wolf también justamente trabajó en Teen Wolf, trabajó en Indiana Jones, para describirlo a nuestra audiencia, es el artista póster que trabaja mucho con carboncillo, con pastel seco. Dibujo con pastel seco, donde se saturan un poco los brillos, las luces. También, para los más jóvenes, los pósters de Harry Potter, el trabajo. La parte de la noticia que es un poco triste es que su familia anunció que Drew Struzan se retira del trabajo gráfico debido a que se le detectó un Alzheimer que ha tenido un avance extremadamente rápido. Entonces, era un poquito la noticia como para... Ya que mencionaste Teen Wolf de Michael J. Fox, me acordé de una de las noticias que vamos a comentar durante esta misión. Y lo que es un poco triste es que quizás es de los últimos artistas que son a mano, que están así trabajando directamente en el papel, trabajando directamente el soporte. Pero volvamos nuevamente a tu interés. Entonces, tu gusto particularmente por el cine, tu evolución en cuanto al gusto por el cine. Dijimos Teen Wolf, que es una película, una comedia fantástica, ¿cierto? Ochentera.
tiene un seguimiento de culto. Y después, ¿hacia dónde fuiste en cuanto a tus gustos por el cine? Bueno, creo que estaba muy en esa onda Jurassic Park y Terminator 2, pero de repente vi una película del canadiense David Cronenberg que se llama Dead Ringers en inglés, mortalmente parecido, quizás la versión en español. Y ahí dije, qué película más rara, porque tenía unas sensaciones y unas emociones y una gráfica y unas imágenes que eran algo que nunca había visto antes. Entonces, eso junto con estar parado en la disquería Fusión ahí en el drugstore, y alguien estaba tocando, alguien puso un VHS de Akira. Nunca había visto animación japonesa, menos las escenas brutales de la película. Claro. Entonces ahí quedé como, wow, entre esas dos empezó una confluencia a otro tipo de cine, más allá de los grandes clásicos. Claro, Akira desde el punto de vista visual y narrativo es un portazo bien fuerte que uno se puede dar, sobre todo tomando en cuenta la percepción o más bien el preconcepto que uno tiene de animación japonesa, que es lo que se ve en los canales, en los horarios para niños, y de repente te pegas con este golpe visual que es Akira. Era otra dimensión, yo no sabía que era posible. Claro, no podía creer mis ojos. Que la animación podía ser así de preciosa. Sí, sí. Y lo bonito de eso es que yo todavía estaba acá, pude gozar de como el mundo fansubs, traerse los láseres de Japón, alguien los subtitulaba, y los pasaba a VHS y lo mostraban en el Teatro Novedades, y íbamos todos, y después salió Evangelion, alguien se vistió de los pilotos de Evangelion, y de todo como mundo, y era muy, muy interesante. En esa época, o sea, cuando se hablaba que era de culto, era porque también era un nicho físicamente súper reducido. También, porque o sea, era la gente que podía entrar al Teatro Novedades o al Teatro Normandí, mucho boca a boca, ¿cierto? Sí. Entonces, uno, no sé si tú compartes esa sensación, uno se sentía ciertamente parte como de una élite cultural que conocía esto y que otra gente no lo podía. Ahora a través de Internet, yo creo que hay muchos de estos contenidos que están muy bien difundido, pero se pierde con un poquito esa noción de que uno era el que conocía ese tema. Claro, y había que hacer investigación de fondo, y ir todos los días a ver que llegaban a las tiendas y todo. Así, eso fue muy entretenido. Y también en esa época también salí veía mucho el Maldita Sea, el canal Rock and Pop era muy bueno, y salí en Cine Video con Augusto Góngora, porque hicieron un especial de cine gore. Como le decía Ludo Jacobs, se le decía cine gore. Y ahí habíamos hecho un corto y tú presentaste un corto en Cine Video. Sí, yo creo, como un poquito para enmarcarte, como las primeras apariciones que tuve en cine, y después estudié arte, pero después lo retomé con los estudios en San Francisco. Y este giro al documentalismo, ¿cómo surge? ¿Cuál es? ¿Dónde nace el interés o la necesidad también puede ser? Bueno, al principio fue un poco... bueno, Chile tiene una tradición documental muy buena, muy fuerte, y desde 100 niños esperando al tren, Ignacio Agüero, el Patricio Guzmán, muchos otros cineastas y ahora muy buenos documentalistas como la Maite Alberdi. Y entonces cuando llegué a Estados Unidos y aprendí de las nuevas obras, como que ya tenía un poco una base muy buena de la manera de hacer documentales, varios tipos de documentales. Estaba como familiarizado un poco con el oficio y con el lenguaje. Entonces eso, a la hora de buscar trabajo, eso me ayudó mucho, y porque ya cachaba. Entonces podía apreciar los documentales al tiro. Entonces de ahí empecé a trabajar para una compañía en Los Ángeles, con un chileno, un amigo, Pedro Pablo Celedón, que había hecho muchos documentales, había hecho también unos documentales muy increíbles, como una mezcla de documental performance con Enrique Lin, que se llamaba Adiós a Tarzán, donde se murió el actor de Tarzán, que era el Johnny Weissmuller, algo así, y hicieron una performance, y todo el mundo cultural apareció en ese documental, que era como una performance filmada, era muy interesante. Bueno, entonces... experiencia así. Bueno, y
después de San Francisco, mudándome a Los Ángeles, ahí hice películas, pero también hice películas de ficción. Y después con las cámaras equiparándose en calidad las de cine como las que usan los documentales, siendo la misma, la línea se ha borrado totalmente en términos de cómo se ven las imágenes. El mono, como decían acá los técnicos. El mono, Oye, claro. el mono, qué bueno. Está bueno el mono. Mismo, Oye, mismo. es interesante eso que mencionas sobre la base y la tradición documentalista chilena. O sea, te ayudó bastante, porque uno siempre tiende a pensar que quizás varios pasos más abajo, quizás no están así, y como tú me lo mencionas, no es tan así. El documentalismo chileno tiene cierto lugar, tiene cierta capacidad lingüística y técnica que es interesante. Sí, no, totalmente. De hecho, ver para los estudiantes en Berkeley, en California, Berkeley, ver la versión entera de Batalla de Chile era como una piocha que te ponía. Como gringo y todo, era como I saw Battle of Chile, como, claro. Como bacán. Porque, claro, ¿cachai? Es como además un esfuerzo de verlo, pero también el montaje de esa película, todo eso además, es muy nuevo. Claro, y además la Batalla de Chile dura 4 horas, si no me equivoco, ¿no? Claro, sí, claro, larguísima. Que tomando en cuenta lo que son los tiempos actuales, tener una audiencia 4 horas es un desafío. Sí, 4 segundos, la cuña ahora. Claro, tienes 4. Claro, aquí bueno, teníamos un docente que escribió un libro que se llama Tienes 4 segundos, hablando sobre todo sobre las realidades digitales y cómo eso ha cambiado, cómo nosotros nos enfrentamos a los contenidos. Sí. Volviendo a la época, esta época dorada de un poco del fanatismo del anime, de esta élite alternativa del anime. Cuando tú te enfrentabas a un contenido, el que fuera malo o bueno, en cierto modo te comprometías por lo menos media hora. Sí. Te gustara o no. Ahora, si una audiencia, sobre todo una audiencia, estoy pensando en una audiencia doméstica, no es sala de cine, pero es en la casa donde se ve más documental, más que en los cines. Los cines no dan esa cabida para el documental. Tú tienes el desafío de enganchar muy rápidamente a un espectador, cosa que antes no era tan necesario. ¿Cómo has tomado ese desafío? ¿Cómo ves ese desafío para la industria del documental? Tú dices como eso de la minimización del elemento básico, de las tomas, de las cuñas, que el engagement sea lo más rápido posible para poder tener al... Sí. Bueno, yo creo que hay una linda conexión entre el periodismo y el cine, que sería como el documental, así como a grosso modo. En el mundo de la información y del periodismo, yo no siendo periodista, esto es como una observación un poco de afuera, como más del cine, la manera de intercambiar información se tiene que achicar para que quepa en el paquete que son los reels, los shorts y todo eso. Entonces, el documental largometraje, que sigue siendo como para mí la moneda del reino, como la mejor expresión del género, tiene que, efectivamente, las tomas tienen que estar como un poquito más minimizadas, a veces las ediciones tienen que estar mucho más comprimidas, con una entrevista de 1 hora. Entonces yo siento que ahora tienen que como que darle más aire a veces en el proceso de montaje, incluso, porque al principio la necesidad de que quede como muy compacto y la información muy bien dosificada y entregada, y uno se da cuenta que hay que ponerle aire a las cosas. Entonces hay que poner en algún momento un reposo. Antes se le sacaba, ahora se le pone. Claro, un descanso, claro. Estoy pensando en un ejemplo, no sé si tú estás familiarizado con un documental que es Blackfish. ¿Cuál sería? Blackfish es que yo lo pongo siempre como ejemplo en clase. Es un documental que habla sobre el abuso de hacia las orcas en los parques acuáticos. Claro, sí me acuerdo. Yo me acuerdo de haber visto algo. Y este documental junto con The Cove, es el que vi yo, The Cove. Sí. Claro, son 2 documentales que generaron mucha conciencia sobre The Cove habla sobre el maltrato a los delfines y la captura de delfines. Habla sobre el maltrato a los cetáceos. Sí. Pero estos documentales, en particular Blackfish, no tuvo mucha relevancia hasta que apareció el tráiler de YouTube. El tráiler de YouTube tuvo que incluir logró esta edición
Entonces el trailer de YouTube logró el gancho para... Bueno, me estoy yendo un poquito por las ramas. Logró el gancho para que Blackfish fuera altamente difundido. Sí. Esto fue cuando Blackfish llegó a Netflix. Sí. Ponen el trailer en YouTube para que se difunda, y generó un efecto que obligó a SeaWorld a bajar sus programas de crianza de ballenas. Claro, sí, sí. Qué bonito. Yo no sabía que el trailer al final fue la manera que pudieron generar el interés para la película. Claro. En ese sentido, muy bien para el que hizo el trailer y para el brazo de marketing. Yo creo que ahora empezaron a decir, bueno, hay que hacer todo que sea como un trailer de 1 hora. Claro, o enganchar con trailer para algún documental. Ese es el desafío, creo, el enganche en la cultura digital. Sí. Entonces, ¿cuál es? Pensando aquí, porque esto lo escuchan también nuestros alumnos, ¿cuáles son los aspectos del lenguaje técnico, de edición, de montaje, que quizás se vuelven más complejos en el momento de tener que hacer esta adaptación? ¿Cómo lo ves tú? ¿O cuál es tu opinión respecto a este tipo de adaptación que se tiene que hacer? Ya, ¿y a qué tipo de adaptación? Hablamos de jibarizar un poco los contenidos para que se puedan presentar casi como un aperitivo en redes sociales, estoy pensando, bueno, TikTok va a ser ahora la red social más audiovisual. TikTok junto con Instagram. Sí, no, yo creo que estoy un poco dividido, porque por un lado digo, a ver qué pasa con por ejemplo, yo tengo un amigo que es fotógrafo de como callejero en Nueva York, y él se dedica a sacar fotos, son unas fotos fantásticas, y ahora trabaja en el mundo de la moda y las editoriales y todo, el Dan Arnold, que es un gran fotógrafo. Pero también una de las cosas que tiene es que mientras hace las fotos, tira harto video entre medio, y sube las compilaciones. Deben estar editadas en cierto momento, pero también es como un feed, simplemente una compilación larga, como de media hora, de pequeños retazos de realidad que captura, así estilo Jonas Mekas también, que es otro que, en el caso de él, para ahorrar celuloide, filmaba como unos cuadros más, así con la Bolex, entonces, pero también eran retazos de todas las otras cosas que hacía, entonces eso los juntaba y les ponía música debajo. Entonces ese es como un acercamiento de pedacitos que pueden ser bien como Reel o Instagram, pero también son los elementos básicos que se han hecho desde los 60, de los 50, o desde esos documentales rusos, como El hombre con una cámara, que se me olvida el director, pero también son pedazos súper pequeños de tomas, que el montaje va creando como una cosa cinética. Entonces a la vez no me impresiona, o sea, yo creo que está bien. Yo creo que está bien el contenido corto. Ahora es dejar que las ideas fluyan. Porque las imágenes pueden ser muy rápidas, la sucesión de las imágenes, del montaje. Pero tiene que haber, incluso en esa rapidez, como un espacio para poder reflexionar sobre lo que uno está mirando. Y uno puede hacer eso, incluso con montaje rápido puedes dejar un momento como de paz o como de bokeh, como de como borrosidad de la imagen, para poder darte un momentito para pensar. Para la reflexión, sí. Claro. Entonces, para cerrarlo un poco, o sea, para cerrar la idea, yo fui ayudante de una documentalista muy buena en San Francisco, que tuvo una retrospectiva en el MoMA hace poco, y ella tenía un acercamiento súper práctico para aquellos que querían hacer un documental un poco más expresivo, y yo diría que el mejor lugar para empezar, porque el oficio más clásico del documental se va aprendiendo solo, y la industria te va a pedir ciertos estándares, entonces esa parte dala por hecha, pero explorar la voz de uno es la mejor. Y la fórmula era la siguiente, era entrevista con audio, simplemente con audio, una persona que te interese muchísimo, como un mentor o un amigo que tiene una vida muy interesante, opiniones muy interesantes, y los entrevistas por cuánto tiempo quieras, a lo largo de una semana o una hora entera o como quieras, y después haces como una versión de radio de eso.
Y después agarra tu cámara de cine o una Bolex o cámara digital y vas filmando todo lo que tenga que ver, que haga eco de lo que acabas de conversar. Con la entrevista. Claro, que si hablas de una escultura, vas a filmar esa escultura o esa foto o los objetos, pero también puedes... y ahí entra como tu trabajo a pensar y hacer esas relaciones imagen-voz. Y ahí vas creando como tu lenguaje propio. Y ahí se muestran todos al final del semestre y ves que la imaginación no tiene límites. Porque con la misma prompt, con la misma como juego, instrucción, te van a salir unas cosas que no te vas a haber imaginado que eran posibles. Como el Akira. Cuando vi Akira por primera vez, ¿cómo es posible? Cuando uno ve, ciertas piezas que a uno le vuelan la cabeza, estoy pensando... Sí. Claro, oye, pero qué interesante, o sea, aquí nos acaban de dar una clase gratis de documentales. Sí. O sea, el magíster en un día es una realidad. Suena se muy puede enseñar todo en un par de horas. Muy de fórmula, pero ahí yo creo que también va la gracia de la capacidad de entrevistar. Ahí va el tema, la capacidad de obtener una buena entrevista. Sí. Yo me acuerdo alguna vez entrevistaban a Gore Vidal y que había un entrevistador que era, no sé si habría sido extranjero, no manejaba el inglés bien, no manejaba el idioma, pero le sacó una entrevista muy mala a Gore Vidal. Uno dice, sí. Bueno, entonces ahí claro, ahí se nota que de repente, y es muy chistoso que Gore Vidal siempre se ocupa como el ejemplo de a la persona que como llegaste a una cumbre. Sí. Periodísticamente entrevistaste a Gore Vidal. Claro. Y se ocupa tanto de forma humorística como seria. Claro. Es curioso. Oye, bueno, ahí mencionaste tu profe en San Francisco. ¿Cómo fue la migración a Nueva York? ¿Cómo fue? Sobre todo porque además Nueva York es la ciudad desde el punto de vista del periodismo, desde el punto de vista de lo audiovisual, fuera de lo que es cine, entretenimiento propiamente tal, el audiovisual periodístico, el audiovisual de lo que es la generación de contenidos, la capital es Nueva York. La entretención está en Los Ángeles, la información en Nueva York. ¿Cómo fue ese cambio? ¿Cómo fue? Bueno, pensémoslo desde el punto de vista práctico, el problema de la inserción laboral, que eso puede ser complejo, ¿no? Sí. Sí, pues el cambio es real. Hay un cambio de muchas cosas, de otra mentalidad, otra actitud con respecto a la obra, porque en Los Ángeles más entretenimiento. Uh-huh. Y si bien hay como pequeños focos de creación artística per se, como por ejemplo un residente de los residentes más como conocido sería como Werner Herzog, que le encanta Los Ángeles, y David Lynch, que le encantaba Los Ángeles también. Pero en Nueva York hay una cultura cinematográfica, hay una cultura de ir al cine, y hay una cantidad de cines distintos, y usando un formato en su locación que es muy interesante, como hoteles que albergan microcines o cines de 50 butacas. Uh-huh. Entonces toda esa cosa de ir al hotel y entrar por el lobby, hay como luces y todo, y después bajar por una escalerita, y abajo está todo como de terciopelo rojo, como a la antigua. Un poquito más claro la experiencia. La experiencia del cine antigua, la experiencia antes del multiplex. Claro. Y el multiplex es súper anónimo, son flujos de gente que van a su cabina y salen y todo. Bueno, estoy siendo como caricatura un poco, pero entonces hay un poquito más de eso. Ahora viene en Los Ángeles, también están saliendo el microcine. A mí me encanta el microcine como formato, porque creo que ahí va a estar como un poco, ahora que tiene como que bajarse de escala el cine, ya no es como la principal avenida del entretenimiento así global. Ahora tiene los streamers y todo eso, y Netflix y todos los canales online. La experiencia va a tener que ser más chica, pero lo bueno es que va a ser más a escala humana también. Entonces la gracia de ir a esos cines, que a veces están los directores presentes y tú conversas con ellos, y si la película es de cierto nicho, de cierto género, vas a encontrar un poco gente más de tu onda,
y claro, te puede hacer más de amigo. Entonces ahí empieza a haber toda una otra cosa que también me recuerda un poco la cosa anime de Santiago. Como fue, claro, muy el parecido. momento del anime en Santiago. Oye, respecto, bueno, mencionaste lo que es el streaming. ¿El streaming ha generado, crees tú en tu opinión que ha ayudado más a difundir lo que es el documentalismo o la capacidad de penetración en el público del documentalismo sigue más o menos igual? Yo creo que ha crecido porque antes los documentales los adquiría una distribuidora de especialidad o los compraba la televisión pública, pero ahora con las métricas y los números y pues hay mucha más gente mirando documentales y de hecho es de todos los géneros cinematográficos los que más tienen los que más rentan la inversión, los que más tienen return on investment. Es dos géneros, el horror y el cine documental, porque los dos son de bajo costo, ¿sí? Y de alto alto impacto. Cuando les va bien, les va estratosféricamente bien y entonces esa es como una excelente entrada además para gente que tenga ideas y ganas de hacer cine. Una muy buena entrada es el documental y siempre fue, pero ahora como que supongo que más por la capacidad de visualidad que tiene. Perfecto. Volvamos al tema de la entrada. ¿Cómo fue tu entrar laboralmente en Nueva York? Yo llegué un poquito antes de COVID, entonces yo estaba trabajando en un documental de Patagonia, de la marca de ropa que se estaba dedicando a hacer documentales. Este era el primero, documentales de tipo ambientalista, de tipo de mostrando varias realidades del cambio climático. Entonces estaba trabajando en eso. Supe que se estaba cerrando, los cineastas también, que se estaba cerrando la ciudad. Y empezaban a salir rumores que iban a cerrar los puentes, porque no es Manhattan y Nueva York. Así como la película de las películas de zombies. Sí, claro. Entonces uno viviendo ahí y viendo las películas se imaginaba eso. Entonces hubo un momento de que la actividad se frenó, siguió la postproducción en algunas cosas, pero después de eso salimos todos de la pandemia con otras recetas, con otras maneras de crear, con un tipo de trabajo remoto. Por ejemplo, yo estoy trabajando ahora para la productora en la que trabajo actualmente en un proyecto y yo hago edición remota, entonces hay un computador mazacotudo en Nueva York. Un servidor, ¿ya? Claro, un servidor, un computador así con Avid, que es lo que usan. Y yo a través de una interfaz que se llama Jump Desktop me sale el computador que estoy usando en Nueva York y puedo hacer unos renders, puedo hacer unos exports, subir unas cosas a velocidad relámpago, pero estoy trabajando en un computador súper de bajo, así, un computador normal. De uso normal. Sí. Sí. Como este que tengo acá yo. Claro. Entonces la inserción fue un poquito así, saliendo de la pandemia. Yo había trabajado más que nada como productor de documentales y director de cosas personales mías, de películas entonces después de eso empecé a trabajar más como en el área de postproducción y en el área más técnica, que es todo lo que es ayudar al equipo de edición para que tengan la película, o sea, armar los archivos, toda una cosa muy como tras bambalinas, de organizar el material, de hacerlo legible, todas las entrevistas, poder encontrar una cuña a lo largo de varias horas de entrevistas, cosas así. Y mantener los estándares básicos de los online y los offline para poder mandarlos a la masterización después, etcétera. Entonces he estado trabajando harto en eso y desde la pandemia que me ha dado el tiempo y la capacidad para explorar otro tipo de proyectos, como una película que hice durante, por ejemplo, la pandemia que estoy terminando ahora. De ficción. ¿De ficción? ¿Cómo se llama la película? Se llama Dillinger 2 porque fue un remake. Ya. Una inspiración
remake basada en una película italiana del año 69 que se llama Dillinger è morto y de Marco Ferreri, un cineasta que me llama mucho la atención porque hasta el día de hoy no lo entiendo totalmente. Entonces como siempre voy como uno pinta una pintura en el Prado y trata de como entender los gestos y por qué cómo resuelve cosas. Entonces, porque yo creo además, esto es mi experiencia, ese sería un excelente ejercicio para escuelas de cine, rehacer películas que te llamen la atención, en vez de tratar de hacer la película original, porque siempre uno pela el cable un poco en primer año y hace como, igual termina haciendo remakes, porque son citas a otras películas. Claro. Con este proceso, uno acelera la fase copia que uno tiene y uno sale y te ayuda como a encontrar tu propia voz, porque al momento de calcar, lenguaje, claro, que es mal visto calcar, un poco creativo, en el caso del cine al menos, tratar de achuntarle a las tomas, a los encuadres, te estás dando cuenta de muchas cosas a la vez, como por qué el encuadre es así, qué significa el momento, cómo avanza la película con esta toma y con la otra y con la otra, y te preguntas cosas como la toma avanza, aprendo algo del personaje, avanza la historia con esta toma, o es divertida la toma, o da susto, cosas así empiezan a pasar, que uno en general cuando hace las películas así propias al tiro, hay mucho proceso de error y de aprender, y siento que este es el mismo, pero un poquito más, a mí por lo menos, me sirvió mucho más para entender la voz propia y ir encontrando como el ritmo propio, la visión propia. Perfecto, claro. O sea, hay... Tiene una lógica, ¿cierto? Tiene todo un... ¿Y para cuándo tendríamos fecha de estreno? ¿Y dónde se va a distribuir? Claro, bueno, ahora tenemos que, por un lado, ver la cosa de los derechos, de haber hecho como una obra como inspirada en la película, pero estamos apuntando para fines de este año y para comienzo del próximo, que es un poco la temporada festivales, perfecto. Sí. O sea, presentarlo ¿dónde? ¿Sundance? ¿Ideal? Bueno, claro, es ideal. Los números de quedar en Sundance son muy, es como la lotería un poco, pero siempre hay que hacerla. Claro, hay que apuntar para allá. Pero también hay otros festivales que son mucho más... Circuitos de festivales más acogedores. Sí, más acogedores, entonces hay como otros lugares como que existe Telluride, o también existe los documentales que están en los festivales, que están en Nueva York, como el Tribeca, y está el South by Southwest, y hay varios, y también me interesa mucho poder mostrarlo en Italia. Bueno, claro. Y en Japón, ojalá, para poder visitar, por fin. Claro, no se pierde nada, intentar, claro, sí. Sí. Claro, rendir homenaje a Otomo, en este caso, claro. A Katsuhiro Otomo, creador de Akira. Sí. Mira. Sí. Entonces sería quizás bonito de repente hacer una presentación acá en nuestras salas. Tenemos un par de auditorios. Podría ser una bonita... podemos dejar la invitación hecha para en el Salón Rojo presentar Dillinger 2. Claro, encantado. Sí. Yo siento que también todo esto de hacer cine de ficción y hacer documental, antes era como un paso, como porque ahora siento que el paso ya está cada vez más borroso. Como te decía antes, las cámaras hacen el mismo mono, de cierta manera. Y a veces hay una talla que escuché que era como... una película de ficción no es más que un documental de actores haciendo su trabajo. Claro, ahí algunos directores pueden enojarse y sobre todo los guionistas pueden enojarse un poco, pero... No, claro. Pero la verdad, o sea, al menos en esa línea, tiene la razón, porque a veces veo documentales ahora y tienen dos cámaras y son los personajes que están... tienen una conversación y el corte de plano contra plano con la iluminación, con las cámaras, parece... Yo no sé que estoy mirando un documental precisamente, creo que estoy viendo una conversación íntima que es parte de una escena de una película. ¿Sabes? Me recordó esto que tú dijiste. Voy a dar un ejemplo un poco burdo, pero me acordé, hay un documental argentino, no recuerdo exactamente el autor, pero un documental sobre Federico Moura, el vocalista de Virus. Y este documental hace un juego
básicamente las entrevistas a la banda, a la familia de Federico Moura, va contando la historia de Virus como banda y lo que sucede con Federico cuando contrae el SIDA, se enferma y fallece. Y en paralelo va una historia de una fan de Virus. Y esta es básicamente una historia ficticia. Y queda súper claro en el documental que esta parte es la de verdad y esta es una recreación. Pero funciona muy bonito, porque sirve, a pesar de que solamente con las fuentes vivas, hablando los entrevistados y todo, puedes tener un excelente documental. Esto da como una pausa, más que la pausa reflexiva, una pausa creativa, por decirlo así, donde está esta chica va viviendo su vida como fan de Virus. Está muy bonito. Se lo debo a la audiencia y al invitado. Vamos a buscar el nombre. Me trajo eso a la cabeza. Es importante que eso que mencionas, que hay espacio para pensar dentro de la película sobre lo que estás viendo, pero aunque sean parte de la película totalmente. Y ahora los ejemplos, las analogías son súper como obvias ahora, me parece. Como por ejemplo, después de hacer flexiones hay que descansar el músculo para que, ¿cachai? Entonces empezáis a ver que es importante, y en ese sentido, por ejemplo, las películas de David Lynch eran muy así, como que había momentos para que entraba como tu propia vida mientras miras la película, piensas sobre tus propias cosas, y eso lo da esos espacios que los puedes poner dentro de la película y mantener la historia y todo. David Lynch, que nos dejó hace poco. Se ha sentido bastante fuerte la pérdida en el ambiente en Nueva York, ¿no? Sí, fue un poco parecido como, no sé, cuando murió el David Bowie, también estaban todos medio plop. Claro, qué bonita analogía. Oye, bueno, el documental, mencionaste el tema ambientalista. Los documentales per se siempre tienen una... O sea, voy a generalizar, corrígeme, pero la mayoría de los documentales tienen en algún momento una postura política. Sí, una persuasión también de ideas. Claro, transmitir una idea. Estos últimos años en Estados Unidos, esta rotación Obama, Trump, Biden, Trump, ¿cómo ha afectado el ámbito cultural? ¿Cómo prevés tú que la entrada... este nuevo gobierno de Trump, donde pareciera tener aún más poder que en el anterior, más injerencia, bueno, hoy es el Liberation Day, se van a conocer las tarifas, los aranceles, perdón. Sí. ¿Crees tú que se puede haber coaccionado un poco el mundo del documentalismo, entendiendo que muchas veces el documentalismo va contra el poder? Desde el punto de vista de la política, ¿cuál es tu opinión respecto al panorama para el ejercicio? Sí. Bueno, yo le pongo una atención civil al tema porque me encanta leer las noticias y todo eso, pero no traigo mucho esas reflexiones a la obra per se de la que estoy haciendo en el momento, o trato de hacer como esas lecturas. Porque además cuando tú haces un documental, y a menos que sea súper contingente, pero un momento cuando le empieza a poner presidente y todo eso, empieza a date, se le pone fecha y empieza como a vencer más rápido como la historia. Entonces a veces tenerlos de cierta manera un poco no así hablando indirectamente puede servirlo más a la película para su longevidad. Ahora yo creo que a pesar de todo el impacto negativo que va a tener en la economía y todos los y también en la cosa de la inmigración, que ahora va a ser una cosa mucho más severa y mucho más como sin tanto proceso legal, como había antes. Están haciendo muchos atajos que son muy cuestionables. Por otra parte, como que el cine, como decías tú, un poco es una respuesta o un diálogo a lo que está pasando. Yo siento que momentos difíciles van a crear buenas obras, por decirlo así de una. Mi manera de pensar, porque de eso vivimos un poco, de los problemas del mundo, mostrarlo.
Yo diría que es un poco así. Entonces yo creo que así industrialmente hablando, por un lado va a haber una minimización de los fondos de televisiones públicas al nivel federal al menos, pero por otro va a haber, se van a seguir creando las historias y se van a seguir creando las películas. Siempre van a estar las historias ahí para contrarrestar un poco sí. la narrativa viva. Claro, y van a salir de alguna u otra forma, si no van a salir en la tele, van a salir por internet, y si ya no se permite el largometraje, van a agarrar 40 reels juntos. Entonces va a haber una manera se va a seguir creando documentales. Entonces, yo lo veo un poco por ahí, que un poco el documental es un reflejo del mundo, y no va a haber shortage de ¿Tú eso. crees que no va a haber escasez? No está en riesgo la industria. Que no en riesgo la industria. Sí, yo así no lo veo como en riesgo. Wait and see, como dicen. Sí, hay que esperar. Oye, ¿te parece? Escuchamos un poquito de música para bajar esta y después vamos a revisar un poquito de la actualidad. Cuéntanos, ¿qué vamos a escuchar, Milenko? Bueno, este es un tema que a mí me gusta mucho, es la versión de Naked City, la banda liderada por John Zorn, de un tema de Ennio Morricone, que se llama Clan Siciliano. Ah, perfecto. O sea, tenemos ahí una versión, otra visión sobre un arte. Sí. Perfecto. Entonces, ¿les parece si escuchamos a John Zorn, cierto? Sí. Ese es el músico, sí. No es una banda. Es como el líder de la banda, y la banda se llama Naked City. John Zorn y Naked City. Ahí vamos. Estamos presentando en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital. Estamos de vuelta en Prosa y Pixel. Estamos todavía con Milenko y ahora juntos vamos a comentar un poquito lo que ha sido la actualidad noticiosa de espectáculos. Bueno, yo creo que la noticia que nos sacudió a todos fue la muerte de Val Kilmer. Este actor, tremendo actor, que tuvo varios roles bien icónicos. Milenko, para ti, ¿cuál fue el rol más icónico de Val Kilmer? ¿Cuál fue o el que más te marca? Yo estoy pensando en cuando hizo de malo en Hit de Michael Mann. Buenísimo, sí. Que hizo como el estereotipo como criminal, elegante, de pelo largo, muy como en Die Hard también, y claro. Como pero él lo hizo mejor con esa intensidad que tiene. Ese como ejecutivo criminal, muy elegante, muy vistoso. Claro, frío, implacable. Implacable, sí. A mí, bueno, yo creo que conocí a Val Kilmer por su rol en Willow, esta especie de bárbaro, Matt Martigan, muy desde lo que es rol, Dungeons and Dragons. Matt Martigan te llamaba mucho la atención, era muy vistoso. Además era torpe Matt Martigan, pero era carismáticamente torpe, era muy bonito. Pero hay un rol que es muy genial, el que hace en Top Secret. ¿Te acuerdas de Top Secret? La comedia. La comedia, sí. Es chistoso, es divertido. Y para cerrar un poquito esta noticia, no sé si estarás de acuerdo conmigo, esta como despedida que le dieron en Top Gun. ¿Viste Top Gun 2? Sí. Estuvo bonito, genial. Fue como un homenaje en vida que le hicieron. Sí, claro. Sí. Para no dar bueno, ya pasaron 2 años de la película, no sé si podemos dar spoilers. Val Kilmer reaparece como Iceman, como este piloto rival, que ya no es piloto, es almirante. Ya Val Kilmer afectado de su cáncer de laringe, entonces el personaje también está afectado. Y son 4 minutos muy emotivos. Bueno, si se meten en redes sociales, hoy van a estar esos 4 minutos dando vueltas en varios lugares. Muy, muy emotivo. Oye, aprovechando que estás acá y tú tienes acercamiento con la academia y todo, y bueno, hablemos de documentalistas, lo que pasó con Hamdan Balal, documentalista palestino ganador del Oscar, quien la semana pasada fue secuestrado se le intentó linchar primero por parte de colonos israelitas, y después fue secuestrado cuando se fue en ambulancia para tratar sus lesiones, fue secuestrado por la IDF y liberado al rato después.
Y bueno, hace poquito la academia emitió una disculpa por el tratamiento que en esta disculpa dicen no se le dio la suficiente importancia o relevancia al caso que uno de los nuestros, entendiendo que ya Hanan Balal pasa a ser parte de la academia, haya sido secuestrado. ¿Cómo ves tú el tema Palestina-Israel? ¿Cómo se está viviendo en Estados Unidos? Bueno, es terrible, po. Es como un... se te rompe el corazón al ver entendiendo que pasa. Que hay un prisma muy, desde el punto de vista de los medios, muy favorable a Israel, que es tan así como nos llega a nosotros. Nosotros tenemos la creencia que en Estados Unidos hay quizás una postura muy pro-israelita, tomando en cuenta que hay una gran colonia judía. ¿Es tan así o hay más voces respecto al conflicto? O sea, no, hay muchas voces. Hay muchas voces al respecto, y están en los diarios y todo, pero en distintos canales, pues. Entonces uno tiene que verlos un poco todo, pero en general cuando lo ves desde una fuente noticiosa nomás, los sesgos se empiezan a ver, pero nada, pues ahora hay muchas iniciativas como para tener todas las noticias dentro de un portal. Yeah. Como que hay un documentalista que tiene una cosa que se llama Channel 5, que es un youtuber que se convirtió en un documentalista. Su plataforma es YouTube, por ejemplo, y uno de los sponsors es una empresa que se me olvidó el nombre, pero cuando tú te metes te empieza a mostrar todo codificado totalmente con los sesgos de cada fuente noticiosa. Entonces tú, en vez de tener como un diario, estás leyendo como una especie de panorama en vivo del tipo de información, y le empieza a poner como marcas de color para mostrarte un poco como la aguja. Mira qué interesante. Entonces eso ayuda mucho para poder tener un poco más de latitud con las noticias, porque lo que ha pasado es que efectivamente hay un grupo de la población que ve un canal nomás, por ejemplo, en este caso Fox News. Claro. Y después de un año de haber comprado el paquete en DirecTV, salen opinando unas cosas en los almuerzos, y como que dices que diantres. Y es eso. Opiniones con un sesgo muy fuerte. Sí, entonces eso es eso es real. A mí me preocupa un poco más eso, que todos empiezan a perder un poco la capacidad de análisis y de auto cuestionar los como unos principios que uno tiene. Entonces, bueno, y con respecto a esa cosa, respecto al conflicto, es una cosa terrible constantemente mirarlo. Pero en todo caso ayuda un poco para tener más información estas plataformas nuevas que están saliendo, que quieren mostrar un poco el panorama entero del acontecer periodístico. Pluralidad informativa. Oye, te voy a dar dos noticias para que comentemos antes de cerrar. Una que está casi chistosa. Se anunció que está en preproducción una segunda parte de La Pasión de Cristo. Esta película de Mel Gibson que retrataba el momento cúlmine de Jesús y su crucifixión. Y habría una parte 2. ¿Qué reacción te hace? Uno, ¿para qué? O sea, como ¿para qué? ¿Cuál es el sentido? Es un poco, claro, hablaría de lo que es la parte ya más mítica, la resurrección, toda la parte que genera todo el arraigo místico del cristianismo, pero tomando en cuenta lo cruda que es la Pasión de Cristo, lo dura que es la Pasión de Cristo, ¿cómo van a o sea, es raro, ¿no? ¿No te genera un poco ruido? Sí, no conozco la fuente ni de dónde salió el rumor. Ahora en la industria de espectáculos se plantan muchos rumores simplemente para tener un poco de cosa para hablar, y a veces son cosas que son como pequeñas como notas al voleo en reuniones y se filtran, y diarios como Variety que se preocupan de eso empiezan a ponerlo, entonces dan temas a conversación como este. Yo, si me preguntara a mí en seco, sería que interesante sería como un Jesús 2, que sería como, no sé,
una persona común y corriente, que se le repite un poco lo que le pasó al Jesús 1 en el Nuevo Testamento. Claro. Mira, esto lo nota urbana contemporánea. Están citando Cinecittà que estarían viendo las instalaciones para comenzar la filmación, pero no volvería Mónica Bellucci. Eso es lo que se sabe, que Jim Caviezel vuelve, Mónica Bellucci no vuelve, y Maya Morgenstern volvería. Entonces eso, bueno. Claro, yo pensé que era rumor también, pero buscamos y no es rumor. Hay una ¿Sería Mel Gibson? Mel Gibson también, vuelve Mel Gibson. Sí. Mel Gibson. Sí. Es que todas las secuelas, todas las primeras partes hay que ponerle secuelas. Ok, perfecto. Oye, por último, ¿supiste que el presidente Boric está en gira? Está en India. Sí, ya. Uno de los acuerdos que va a firmar es que sería esta iniciativa nueva que se llama Shoot in Chile, para que se grabe cine en Chile, y habría acuerdo inicialmente con los estudios de Bollywood. Así, ¿qué te parece? Qué buena. Bollywood en Chile. Sí. Qué bueno, ojalá funcione. Yo creo que sí, porque son muy prolíficos en Bollywood, y todavía filman con unas cámaras antiguas, así como con las Arri 535, con unas joyas, unos Rolls Royce de cámara. Entonces, por ese lado, por todo el lado fotográfico y de producción, sería muy bonito. Y claro, estas iniciativas de filmar en Chile se han hecho con miras a Estados Unidos. No sé cuán bien han funcionado. Yo solo sé del caso de la película de James Bond, que el alcalde creo que quería cerrar el rodaje. Entonces quizás en esta oportunidad vayan a ver otras avenidas para hacer otro tipo de películas, y ojalá de acción como ¿viste 3R, esa película de Bollywood? Excelente. Perfecto. Oye, bueno, vamos a ver más películas. Hoy, atentos a Dillinger 2 a fin de año. Te agradecemos mucho, Milenko. Ha sido una conversación muy entretenida, y para variar nos quedamos cortos de tiempo, y los muchachos aquí, David y Francisco, a quienes saludo, me están pidiendo que tengamos respeto con el tiempo. Muchas gracias. Esta ha sido la primera edición de Proce Pixel. Nos vemos la próxima semana con nuevos invitados y más noticias de espectáculos. Gracias, Pedro. Que tengan buen día. Hemos presentado en Radio U Central Prosa y Pixel, un programa destinado a recorrer el mundo de la cultura, desde las artes y la literatura hasta el cine, los videojuegos y el mundo digital, con la conducción de Pedro Fodi.